Hola mujer, buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenida un domingo más a otro episodio del podcast privado de Madres Mind. Como viene siendo habitual todo este mes de mayo, estoy súper bien acompañada, pero hoy especialmente bien acompañada porque estoy con dos mujeres, compañeras, amigas, pura inspiración que conozco hace años porque hemos coincidido en diferentes grupos de mujeres emprendedoras, pero sobre todo, y tienen un hueco especial las dos en mi corazón, porque fueron de las primeras mujeres en, a raíz de conocer mi historia personal, decirme que ahí había algo potente desde donde debía inspirar a otras mujeres madres, no tanto desde la crianza, sino desde esa mirada hacia los adultos mayores que muchas veces nos da miedo mirar, ¿no? Esas dificultades que tenía yo para abordar y para integrar en mi carrera profesional esta parte tan personal de mi vida, pues ellas fueron impulso para que lo hiciera. Sin más, estoy con Ángeles Martí, ella es psicóloga familiar, mentora de profesionales de infancia y adolescencia, lleva más de 20 años, aunque es jovencísima, trabajando con familias que quieren vivir felices, pero también, y súper importante, formando a profesionales de la educación y la salud en inteligencia emocional. Qué importante esto. Ella dice que ha descubierto que 8 de cada 10 familias que contactan con ella saben que bien su hija o su hijo tiene o altas capacidades o son altamente sensibles. Y si algo hay en común en todas estas familias es que se sienten agotadas, culpables, perdidas y sobre todo muy incomprendidas, entiendo, en todos sus entornos. Me encanta cómo ella dice que acompaña estos procesos no solo a la infancia y a la adolescencia, sino a todo el núcleo familiar con amor y humor, porque en sus palabras la conexión emocional es la clave para sentir calma mental y bienestar. Y además es autora, yo creo que ella le gusta decir junto con su hijo de un cuento, La Gina y en Bluff, un vuelo emocionante, no sé cómo se dice en catalán, pero Gina y Bluff, un vuelo emocionante, que es una guía ilustrada para convivir en el mundo de las emociones, acogiéndolas, perdón, como compañeras de viaje por la vida. Y en ella recoge experiencias biográficas propias y también de otras familias de su entorno. Si no fuera poco, está también con nosotras y me hace mucha ilusión porque además llevaba mucho tiempo sin hablar con ella, Jessica Clemente, licenciada en Bellas Artes, facilitadora de disciplina positiva y coach especializada en PNL o programación neurolingüística. A partir de vivencias, esto yo creo que es algo que nos une, ¿no? Cómo nuestras historias personales las hemos sabido trasladar a nuestro propósito profesional. Ella, a raíz de vivencias con sus dos hijos, se convirtió y sigue siendo una gran activista y divulgadora de la educación despierta, sensible y conectada por medio de la reflexión y el juego. Fundó Rejuega, que nació del revivir propio de ella de ser niña y darse cuenta de la importancia de conservar esta franja tan fundamental en la vida de cualquier persona. Y es autora también del libro Crecer sin prisas, publicado por Grijalbo. Tras muchos años de experiencia, yo creo que Jessica entendió la necesidad de impactar en los entornos familiares y en la infancia, acompañando, y esto es algo que yo creo que nos une también a las tres, a las madres, madres desbordadas que necesitan sentirse más seguras, más calmadas y desde ahí más empoderadas. Así que Ángels, Jessica, bienvenidas. Muchas gracias por estar conmigo este ratito. A ti, ¿no? Es un placer, es un regalo. Os preguntaría lo primero, porque es algo que estoy haciendo con todas las invitadas de este mes. Bueno, lo primero, si hay algo que me he dejado atrás, yo creo que en las presentaciones he intentado unar un poquito de historia familiar, de personal y cómo impactamos a nivel profesional, pero me gustaría que me contéis si me he dejado algo relevante para vosotras y que tengamos que conocer de vosotras, pero sobre todo, y aprovechando que este mes de mayo es el mes por excelencia de las madres, ¿qué habéis aprendido y qué os inspira todavía a día de hoy de vuestras madres? Empiezo yo, Ángel, si me dejas un momento. Más que nada porque como toda persona evolucionamos, crecemos y nos transformamos. Y esta historia que has contado de mí forma parte de mí, pero ahora ha evolucionado, ha cambiado. Y podría definirme, y esto lo digo gracias también a Ángels, que me dio esta visión, ¿no? Esta contra tan maravillosa que ella suele tener, y me defino como arte terapeuta.
ahora también, ¿no? Y hablando de madres, yo hablo ya de personas, porque creo que toda aquella persona que está en relación con otra persona también necesita activar, abrir una mirada propia y una mirada al otro. Y sigo con tu pregunta, ¿qué aprendí de mi madre? Pues de mi madre, fíjate, ¿no? La fortaleza, yo diría, el querer o tener una visión sobre algo e ir a por ella, sin que nadie te diga que no puedes hacerlo. Y esto hoy como mujeres que somos, ¿no? Que nos han educado en un sistema como en el que vivimos, que te digan, es que aunque yo misma te diga que no puedes, tú vea por ello, que ningún sueño se quede por el camino por palabras que te digan a tu alrededor. Yo creo que esto, ¿no? En una pincelada rápida, podría decir eso. Maravilla. Pues, Tania, yo voy a añadir a tu presentación que gracias por honrar nuestro camino profesional, porque escucharlo en tu voz, a mí ya te digo que me has hecho hoy terapia. O sea, escuchar todo lo que has dicho y desde el lugar que lo has dicho es maravilloso y te lo agradezco mucho. Y luego, de mi madre, yo admiro su capacidad de liderazgo en todos los sentidos, ¿no? De cómo ha liderado su vida personal, de cómo ha liderado en el trabajo una mujer pues, que ahora va a cumplir 71, ¿no? Que estaba en una etapa y en un entorno laboral de muchos hombres y cómo ella ha sabido encontrar ese lugar, ¿no? Entre los clientes y las personas que lideraban, ¿no? Que eran los trabajadores y trabajadoras y cómo sigue liderando, ¿no? Pues por circunstancias de la vida, pues la enfermedad o lo que va llevando, ¿no? Y añadiría la resiliencia. Es una mujer que, a pesar de lo vivido, es como que entrena un músculo de fortaleza que a mí me maravilla. Creo que tenemos muy en común eso, ¿no? Hablaba Jessica de fortaleza, tú también unida a la resiliencia, ¿no? Que para mí yo creo que es algo que nos acompaña, sobre todo cuando nos toca desempeñar un rol muy potente de cuidado o de atención a diferentes entornos. Y es maravilloso vosotras que cerráis este ciclo de encuentros de mayo, como hemos visto un montón de miradas a nuestras madres y da igual que hayan tenido oportunidad de desarrollarse profesionalmente, incluso hemos traído en algunas conversaciones a las abuelas aquí porque de alguna manera ese rol tan fuerte de mujeres cuidadoras no nos hace de menos, sino todo lo contrario, ¿no? Y es aplicable en nuestra generación, que sí que nos estamos desarrollando profesionalmente, es aplicable a todos los ámbitos, ¿no? Entonces, qué bonito honrar a las madres de esta manera y me apetecía mucho hacerles este pequeño homenaje a lo largo del mes, porque no es tanto qué han conseguido, sino qué hemos visto en ellas que se queda con nosotras, ¿no? Y esto es súper importante. Trabajamos mucho las 3, nuestro día a día profesional igualmente está muy vinculado a ese sostén emocional y a ese acompañamiento. ¿Cómo veis vosotras? Porque además me consta que todas en nuestro entorno tenemos a muchas más mujeres que podrían identificarse con esto. ¿Cómo veis vosotras que llevamos o lleváis vosotras en primera persona este sostén y hasta qué punto maternamos o dejamos de maternar nuestros entornos? Creo que es un temazo. ¿Sigo yo? Ángel, si quieres. Venga, mira, yo creo que me encanta que hayas hablado de las abuelas porque cuando me planteaba este podcast, ¿no? Me he dado cuenta, ¿no? Que el hecho de que mi madre haya podido liderar, que me ha criado a mí, ha sido mis abuelas, ¿no? Y yo ahí he mamado mucho maternaje, ¿sí? Tanto que en mi rol de líder, ¿no? Por ejemplo, del equipo de profesionales que compartimos espacio, pues puede pasar, ¿no? Que me vaya a ese maternaje y es como recordar o tener muy presente que no solo se acompaña desde el maternal, sino que también hay que aprender a poner esos límites y demás, ¿no? Entonces, pensando en la figura del psicólogo, ¿no? En mi caso, maternar es muy fácil en terapia, ¿no? Y es muy necesario tomar conciencia y darse cuenta
de que acompañar a reconectar con el bienestar no pasa por ocuparte de lo que el otro es capaz, ¿no? Sino más bien generar esas preguntas, ¿no? Que le inviten a reflexionar y abrir y explorar sus propios caminos. Porque si no, es una línea tan justa, Tania, hay tan fina, Tania, porque hay mucha resonancia en algunos procesos que acompañamos, ¿no? Entonces, que pueden sonar a tu historia de vida y tener ese límite claro entre querer salvar, ¿no? Casi, ya no digo maternar, querer salvar o acompañar, ¿no? Estar muy centrada o muy anclada en ello. Igualmente, yo creo que es que nos va de serie, ¿eh? No sé. A lo mejor no está bien recibido esto, pero es que nos sale, ¿no? Nos sale como este bien querer y que todo el mundo esté bien, ¿no? Y esto es para, lo digo en las madres del Mar en Calma, ¿no? Las madres que acompaño de altas capacidades, que al final conectar con la calma y la confianza es una elección consciente e interna, pero es una elección, porque si no es estar todo el rato dando más de lo que realmente una o el otro necesita recibir, ¿no? Total. Sí, yo ahí coincido también con Ángel, ¿no? Como nuestro instinto natural es que aparte nos surge de manera tan fácil del cuidado al otro, hace que a veces nos desdibujemos nosotras como personas. Y diría que a veces, muchas veces, ¿no? Y, y me venía el pensamiento de la crianza de un niño, como al principio, si ese maternar es como depende totalmente de ti, pero tú como adulta, ¿cómo tienes que ir haciendo ese proceso de autolideraje personal y de liderar una situación que es cambiante constantemente conforme el individuo va creciendo, ¿no? Y cómo tienes que ir desarrollando también ese rol de dejar ir también a la otra persona. Nuestros hijos no son nuestros, ¿no? Nuestros hijos son de la vida. Hace poco lo escuchábamos también, es una frase muy manida, pero muy poco entendida también como adultos, ¿no? Lo queremos para nosotros y lo queremos para siempre. Y tener esta autoconciencia de liberar, de dejar ser también a la otra persona, la persona que ha venido a ser. De hecho, es mi gran trabajo, ¿no? En el acompañamiento. Y a la vez, el cuidarte para poder sostenerte en todo este desarrollo como madre que tú también vives, como cuidadora que tú también ejerces y que cambias, porque cada desarrollo externo es un desarrollo interno propio, ¿no? Porque son reflejos. Tanto, yo creo que tanto las personas pequeñas como los adultos, ¿no? Las personas a las que cuidamos como personas mayores, ¿no? También son reflejos de lo que somos o de lo que hemos vivido, ¿no? Y este desarrollo es una oportunidad para crecer interiormente. Y después me venía una frase que hace muy poquitos años recuerdo que dejé a mi hija, acabábamos de cambiar de colegio y la dejé a mi hija llorando, una niña de 11 10 años o 9 años en aquel momento, cuando yo pensaba que iba a ser muy fácil el cambio. Me acuerdo que me metí en el coche, volví a casa y lo único que pensaba, Tania, era, ¿quién me sostiene a mí? Porque estaba tan activa en sostener a ella, estaba poniendo tanta energía en sostener a mi hija para que pudiera entrar tranquila, que viera que el entorno era seguro, o sea, hice tanta energía que ese día me di cuenta de, ¿y a mí? ¿Quién me sostiene? Porque llego a casa y no hay nadie que me escuche, ¿no? Entonces ahí llamas a una amiga, la tengo presente y le dices, oye, ¿qué hago? Escúchame, por favor, ¿no? Que aún así que tú piensas, ¿no? Que puedes con todo, siempre necesitas un referente externo que te dé también ese reflejo, decir, hey, tranquila, respira, estás aquí. Por eso encuentro que tu labor es una labor maravillosa también, ¿no? Porque necesitamos ese hombro, esa palmada, no para decir, tranquila, no va a pasar nada, no, no, tranquila, respira, esto va a pasar, pero necesitas transitar. Totalmente. Bueno, muchísimas reflexiones
importantes y complejas, ¿eh? Para mí, algún escalofrío por la espalda cuando ha dicho Jessica, ese quién me sostiene a mí, yo creo que es algo con lo que cualquiera de las mujeres que nos esté escuchando se puede sentir identificada porque es súper habitual, ¿no? Entonces, el gran reto que planteaba Ángels, el de acompañar sabiendo poner límites incluso en nuestro entorno familiar, porque a la hora de liderar equipos, como ella contaba, parece más evidente, pero qué importante también entender que en el acompañamiento familiar o en este equipo que hacemos en casa, está bien acompañar y en infancia sostener más, porque bueno, son criaturas más dependientes que están avanzando en su camino hacia la independencia, pero tenemos que aprender a ir soltando. De hecho, yo de crianza sé muy poco y esto va a sonar fatal, nunca me ha interesado demasiado más allá de ser una buena madre para mis hijas con todos mis errores y todas mis equivocaciones. Y luego el entender que es de esta manera desde donde podemos encontrar también sostén en ellas, ¿no? Incluso en nuestros hijos y nuestras hijas, yo a veces he encontrado ese sostén desde mostrándome real y diciendo, no llego, no puedo, estoy agotada, no tengo respuesta para esa pregunta. O sea, nos tienen que ver imperfectas, yo creo, para entender que la imperfección es natural, nos acompaña a todos y a todas y qué bonito crecer juntos y juntas desde nuestras imperfecciones, ¿no? Súper, súper interesantes esas reflexiones. Y luego ya el camino inverso que ahora hablaremos también, ¿no? Que es el de cuando tenemos padres o madres que empiezan a transitar una situación de dependencia, que es el camino completamente inverso, ¿no? El acompañar a una persona que te ha cuidado a ti, que te ha criado a ti, que te ha acompañado a ti y que ha sido pilar, acompañarla en un camino de autonomía, dependencia, que esto es complejo también. Pero no quiero dejar pasar porque al final yo esto lo digo mucho, ¿no? Yo no quiero maternar a mis clientas porque ahí les haría un flaco favor. Les acompaño y como decía muy bien Ángels, y yo creo que mi talento está en hacer muy buenas preguntas. No tengo respuestas para ninguna. Las respuestas son muy individuales. Pero qué importante que entendamos o esta percepción y a mí me pasó y como he estado ahí, soy capaz de ver a otras mujeres que están en ese lugar, como para mí cuidar es un acto de amor, porque para mí cuidar es amar y está íntimamente relacionado. Entonces, qué importante el separar esos cuidados que hacemos en el entorno más cercano, familiar, a lo que hacemos profesionalmente, que es otra cosa diferente, porque si no, si lo vemos desde ese mismo cuidado, desde esa misma atención, qué difícil ponerle un valor, ¿verdad? Y ponerle precio a ese servicio. ¿Cómo lo veis o cómo lo habéis vivido? Yo ahí he tenido un melón que he avanzado, pero que sé que todavía me queda como mucho por avanzar. Yo te diría que he transitado un tsunami, una montaña rusa, porque fíjate que un psicólogo que cobre por sus servicios, ¿no? Es como que no está, aunque todo el mundo puede tener como claro que un psicólogo privado pues va a cobrarte, ¿no? Poner valor a eso ha sido un reto, Tania. Yo para mí sigue siéndolo, ¿no? Porque me nace ese amor hacia las personas y hacia el querer que estén bien, ¿no? Y bailar, ¿no? Para mí es como un baile, ¿no? Entre lo que entrego, ¿no? Cómo atiendo y lo que el otro pues percibe de lo que entrego y atiendo y le sirve y cómo esto transforma su vida. Bueno, es un retazo y de hecho hace cuestión de 2 meses, pues bueno, ¿no? Viví una situación compleja, así a nivel laboral, y darme cuenta de que al final la persona que acompaña laboralmente hablando, estás poniendo tu vida al servicio de la otra, ¿no? Entonces, esto no se puede pagar, quiero decir, es incalculable, ¿no? El valor que esto tiene. Y por ahí he ido haciendo las paces, pero no te digo que no es fácil, ¿eh? Y que hay mucha revisión interna y mucho cuestionar, ¿no? De eso es así. Y además es, bueno, si subo los honorarios, ¿cómo podría hacer para qué aportación puedo hacer, con qué ONG, ¿no? Es como buscar ese equilibrio que
nos lleva a lugares difíciles. Total, ¿eh? Total. Sí. Yo he ido, bueno, vosotras lo sabéis, ha habido años en los que, vamos, los 2 últimos años me ha costado mucho, o sea, el parir este proyecto me ha costado precisamente por esto, o sea, yo me sentía mucho más cómoda trabajando en el ámbito corporativo, que evidentemente no lo suelto, pero sabéis que mi mayor sueño, proyecto era poder trabajar directamente con mujeres, pero he tenido que arreglar este cable para decir, bueno, entiendo, y me ha servido mucho ponerme en el lugar de la clienta, es decir, a mí no me cuesta pagar. Cuando necesito y cuando siento que necesito algo y cuando valoro a quien tengo al otro lado y cuando sé que me va a aportar valor, al revés, lo hago con muchísimo gusto. Entonces, el hacer el espejo es lo que creo que me ha hecho el clic de decir, bueno, pues de la misma manera yo soy consciente del valor que aporto porque así me llega, ¿no? Entonces, bueno, pues el dejar o abrir mucho espacio, soltando mucho del trabajo corporativo para parir el proyecto Madres Mind, ostras, que, ¿sabéis? O sea, desde que hablé la primera vez de esto, es que hace más de un año y no encontraba, ¿no? Y parece que por ahí. Jessica, ¿tú cómo te llevas con esto? Pues mira, yo os voy a decir como tres palabras. Una es pedir, la otra es ser y la otra es creencias. ¿Y pedir qué significa? Pedir significa que como madres cuidadoras nos cuesta muchísimo pedir para nosotras. El hecho de que tú pidas y quieras pagar por ello dice de ti que ya te has trabajado mucho, Tania. Porque darnos cuenta de que realmente necesitamos ayuda nos lleva mucho tiempo e invertir en nosotras es otro melón que podríamos abrir. Por eso pedir creo que es un tema muy interesante porque nos cuesta, o sea, si a tu hijo lo tienes que llevar a no sé dónde, tú pagas oro y el moro lo que necesiten. Ahora, para ti, te lo piensas 1000 veces. Por otro lado, ser, decías, ¿no? ¿Cómo lo llevas esto de tu trabajo ya, ¿no? Cobrar por tus honorarios cuando ya es en ti eso natural, ¿no? Yo soy una persona que acompaño en todos los niveles de mi vida. Acompaño a un señor a cruzar la calle si veo si necesita, acompaño ahora esta mañana a una señora que no llegaba al tren, te llevo en coche, o sea, soy. Claro, ¿cómo valoras lo que tú eres? Después, en la parte profesional, sabiendo que cuesta tanto pedir, es un baile que a mí me ha llevado mucho tiempo, de hecho, crear un emprendimiento de eso, precisamente porque para mí era algo natural. ¿Cómo te voy a pedir yo si cuando hablo contigo en 2 minutos te doy lo que sea, ¿no? Pues me ha llevado a transitar mucho tiempo y es el día de hoy que poner valor a lo que hago me sigue costando. Y ahí entra la tercera palabra, que son las creencias. Como creemos que el cuidar ha de ser dado de por sí, ¿no? Se espera eso de nosotros, ¿cómo vamos a ponerle valor? Si desde pequeñitas estamos viendo que cuidar es lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿cuántas creencias tenemos instaladas en nuestro inconsciente que debemos de revisar? Primero, para pedir ayuda. Segundo, para poder ser lo que somos. Y tercero, valorar eso que somos y pedir económicamente una retribución si tú te dedicas a ello, ¿no? Creo Claro. que, bueno, podríamos estar horas hablando de creencias, ¿no? Pero creo que es algo que Pero tenemos que revisarnos. qué buen resumen, Jessica. Yo creo que es para coger este fragmento, el pedir, el ser, creencias y escucharlo y posarlo y preguntarse cada una cómo vive cada una de esas fases, porque para mí lo has explicado perfectamente y creo que cualquiera que lo escuche de alguna manera va a decir o tocada y hundida, ¿no? Y qué importante el ponerle mucha conciencia a esto, entre otras porque y vuelvo cuando yo hablo de que cuidar, para mí, de verdad, que es un acto de amor, pero ni tiene que ser infinito y, por supuesto, tenemos el derecho de que sea recíproco, es decir, tenemos la Ujú, responsabilidad de cuidar, pero el derecho de ser cuidadas. Y si no es ujú, recíproco, otra vez volvemos a ese equilibrio entre lo que doy y lo que recibo,
que no tiene que ser todo en la misma proporción con cada persona. Exacto. Evidentemente, mis hijas cuando eran pequeñas, pues les daba yo más de lo que a lo mejor recibía de ellas en operativo, porque a nivel emocional, em, y esto es una reflexión que hago mucho con las mujeres que trabajo, es que al final cuando hablamos de tareas domésticas y de cuidados de corresponsabilidad, que es un gran temazo que trabajo con ellas, ojo, que no es solo poner lavadoras, hacer la comida y pensar que haya ropa limpia y tal, es que al final engloba esas tareas domésticas más operativas, pero también la atención emocional, la atención educativa, el afecto, todo esto forma parte también de los cuidados y esto tiene mucho retorno. Esto tiene Mm. mucho retorno. Igual que las tareas domésticas no tienen ningún retorno, pues hay que hacerlas y ya está. Y aquí vamos a repartirlas porque a nadie le gustan o a casi nadie le gustan la mayoría de ellas, pero la parte de afectos tiene mucho retorno. Mm. Y yo ya lo he hablado también con muchos hombres que son conscientes de que si siguen el patrón o el referente de sus padres, se están perdiendo esta parte que se han dado cuenta que no se quieren perder tampoco. Mm. Están empezando a entender el global, ¿no? Y qué importante también, como decías tú, Jessica, al principio, el empezar ya a hablar de personas, ¿no? Yo creo que ha habido algunos retos que hemos tenido que trabajar de forma muy consciente con las mujeres, pero yo creo que ya ha llegado el momento también de empezar a integrar la mirada más global y de la misma manera que nosotras hemos hecho el camino al mercado productivo, acompañarles Mm. sin confrontar, acompañarles, sabiendo los referentes que hemos tenido todos y todas al Ujú. camino a lo reproductivo, ¿no? Porque empiezan a entender que ahí hay cosas que se están perdiendo y que no se quieren perder. Y sobre todo, Tania, déjame añadir a esto que decías, que es una, lo palpas en el momento, ¿no? Esto que tú decías de recibo ese amor, recibo, pero es que yo creo que es un cultivo a largo plazo lo que estamos haciendo. No estás cultivando para recibir hoy nada, sino que estás cultivando en futuro. Y creo que tanto mujer como hombre, como persona que esté alrededor de una infancia que cuida o de una persona que estamos cuidando, eh, yo creo que lo más grande es eso, que de repente un día viene tu hijo y te dice: hey mamá, respira que te estoy viendo nerviosa. Y tú te quedas, ¿perdón? Pero si esto soy yo lo que te lo tengo que decir a ti, ¿no? Entonces te van haciendo de espejos que te van, era lo que explicaba al principio, ¿no? No creemos que nos desarrollamos como madre o como cuidadoras, perdona, sí te vas desarrollando porque vas recibiendo todo eso que tú has sembrado desde ese amor que tú dices, ¿no? Y creo que tanto para el hombre como para la mujer esto es un valor tan grande que te hace crecer como persona. Y era lo que decía, se lo están perdiendo si lo dejan de lado, ¿no? O de repente llegan y ¿quién es este desconocido que está delante mío? Y es una pena, ¿no? Y es un trabajo que, bueno, que después en acompañamiento lo vemos, ¿no? Que tienes que hacer un gran trabajo de vínculos que se han perdido ambos, que no es que no se puedan reconectar, por supuesto, cada día es una nueva oportunidad, ¿no? Pero es momento que no se ha sembrado de esa forma, ¿no? Sí, total. Sí, No yo sé si le querías añadir añadiría algo. eso, ¿no? Sí, le añadiría que no es solo que se pierdan, sino que son necesarios e importantes, ¿no? En la huella está del desarrollo socioemocional de una criatura, ¿no? El hecho de poder compartir no solo con la figura cuidadora, ¿no? Sino con todas las figuras que forman parte de su entorno socioemocional más próximo. Esto, bueno, ¿no? Nos ahorraríamos muchos dolores y sufrimientos, ¿no? Si se valida ese rol, ¿no? Como tal, ¿no? Ya no solo no te lo pierdas, sino es que eres útil, eres importante y eres necesario, ¿no? Total. Bueno, podríamos abrir tantos melones, la necesidad de que el acompañamiento también a infancia en los centros educativos, bueno, podríamos abrir muchísimos melones. Además, a Jess me encanta tu mirada en este sentido y cómo acompañas las altas capacidades. De hecho, hace unos días hablaba con una amiga que su hijo pues parece que es así, ¿no? Y hablaba con la orientadora y dice, menos mal, o sea, mira que he hablado con profesionales y por fin me he encontrado a una profesional que me ha dicho,
aunque a nivel intelectual tu hijo podría estar 2 cursos por delante, ¿qué necesidad tenemos a nivel emocional? Al final sigue siendo un niño con la edad que tiene y cómo lo vamos a meter en una clase de preadolescentes que están en un momento vital completamente diferente. Y yo lo pensaba, digo, ¿qué necesidad tenemos de que terminen qué? Un bachillerato a los 16 en vez de a los 18 y una carrera a los 20, ¿para qué? O sea, al final la pregunta siempre, ¿no? Del para qué, si lo que queremos, o como madres y en general para toda la gente que nos importa, lo que queremos es que el bienestar sea integral. No podemos hacer compartimentos estanco bueno, es que es tan bueno a nivel intelectual que vamos a empujarlo a un lugar donde a lo mejor no se va a sentir bien emocionalmente, no se va a sentir acompañado, va a perder los vínculos que ahora tiene, que son buenísimos. Esto por un lado. Y luego por otro, y recogiendo lo que decía Jessica, el otro día también, esta semana he escuchado cosas que me han ido poniendo los pelos de punta, ¿no? Hablaba un actor en un podcast que se grabó el otro día, contaba em, cómo era un padre presente, un padre consciente, un padre corresponsable con su pareja, pero con una humildad brutal, y tuvo la generosidad de compartir lo inútil que había sido de joven y en los primeros años de adulto. Él decía, yo, mi padre y mi hermano. Dice que su madre murió y cuando murió la madre encontraron una carpeta azul donde la madre había dejado preparado hasta todo lo que tenían que hacer cuando ella se muriera, las cosas del entierro preparadas. O sea, no les sentía capaces ni de hacer eso, ¿no? Los papeles de la herencia, todo lo había dejado todo organizado para cuando ella ya no estuviera. Y decía, ostras, esto a mí me hizo pensar, no quiero esto, o sea, no quiero esto y aunque, porque decía Jessica, hay veces que sí llegamos tarde. Bueno, él quizá llegó tarde a tener una conversación, o sea, con su madre en este sentido y decirle, porque él estaba como arrepentido, ¿no? Yo ya lo miraba desde otro lugar y creo que lo había sanado, pero es que el tiempo pasa y esa mirada a futuro que a veces nos cuesta, porque decía Jessica, a veces tiene el retorno en el medio largo plazo, pero nos da tanto miedo mirar a futuro porque, claro, significa, y esto sería Tomelón, mirar al final de la vida, mirar, tomar decisiones responsables cuando todavía tenemos capacidad de tomar decisiones responsables de cómo queremos que sea, que ahora entraremos en nuestro final de vida. em, y como no lo hacemos porque además desde la mirada adultista a los niños los tratamos como pequeños adultos y a las personas mayores las tratamos como si fueran niños cuando ya son dependientes, o sea, sacamos a todo el mundo del lugar que les corresponde desde nuestra visión adulta que ponemos en el centro, pues qué complicado todo esto, ¿no? ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, yo siempre pienso que, que deberíamos en vez de ponernos en el medio, ¿no? Ponernos junto a poder mirar con ojos de, tanto de niño o niña, tanto de anciano, anciana, no sé, y tanto de yo ahora como estoy, ¿no? Es dejar de mirar desde la jerarquía de, yo creo que no es una prepotencia, sino el yo puedo con todo, ¿no? Y dejar de mirar del yo puedo con todo y decir lo que tú decías antes, yo soy humana, soy imperfecta, me equivoco, tengo ganas de llorar y de gritar igual que tú y de hacer una pataleta y a veces te la voy a hacer porque ya no puedo más y no pasa nada, ¿no? Y después explicas y después conectas qué es lo que te ha pasado, ¿no? Porque, bueno, como adultos somos responsables también de lo que podemos generar a nuestro alrededor y intentamos reparar, ¿no? Pero creo que es exactamente es eso, es ir junto a primero contigo, que esto también nos cuesta, y después con todos los que van alrededor. Y desde ahí puedes mirar a la persona, más allá de lo que sea, de la edad que tenga, ¿no? Y creo que ese es el gran reto que tenemos como persona de edad en este momento, que acompañamos a otros. Y yo añadiría, ¿no? Que cuando por historia de vida, y Tania, tú lo has vivido, ¿no? Nos toca ocupar ese lugar medio a muy jóvenes, ¿no? Cuando dices, jolín, pero si estoy con la crianza de mis criaturas, ya me está tocando ser cuidadora de mi madre, de mi padre. Yo creo que ahí hay una lucha interna.
bastante grande en cuanto a esto no me toca, esto ahora no, ¿no? Es como Ujú. la vida me está colocando en un rol que yo no me siento preparada para ocupar y cómo lidio con esto, ¿no? Porque estoy criando, a la vez estoy emprendiendo y ahora de repente aparece esto y qué hago con esto, ¿no? Y dónde me coloco yo ahí, ¿no? Y eso creo que es porque también somos una generación que nos estamos revisando constantemente lo recibido y nos estamos cuestionando constantemente lo que entregamos, ¿no? Entonces es como una, ¿no? Yo diría, le pondría la palabra lucha, ¿no? Una incomodidad interna bestial de lo que toca, siento, necesito, quiero, deseo, ¿no? Y ahí, pues, ir lidiando con todo esto, ¿no? Yo hay algo que lo he vivido, ¿no? Como hija de padres que han tenido problemas de salud desde muy jóvenes, de no querer coger responsabilidad que yo siento que no me tocaba, ¿no? Y que lo tenía muy claro. Y liderar también como esa corresponsabilidad de ayuda en la familia extensa, ¿no? Porque dices, bueno, en una edad en la que me toca, ¿no? Porque la vida trae esto, también ha sido como, bueno, ¿cómo gestiono el pedir que decía antes Jessica y poner los límites que yo necesito por las circunstancias en las que me encuentro en esta mitad, ¿no? Entre lo que hay ahí y lo que viene, ¿sí? Total, total. Aquí vuelve la importancia, lo que hablabas tú al principio, Ángeles, de saber poner límites. O sea, yo hubo un momento en el que estaba desbordada en el día a día, ¿no? Y aquí yo cuando trabajo con mujeres en situaciones similares, porque por desgracia esta situación de generación sándwich, no sé si tan brutal como yo, que fue con el diagnóstico de mi madre, llegó a una edad muy temprana para ella, o sea, no le tocaba a ella por edad, a lo mejor tampoco, y con una bebé de 2 meses, pero el poner límites y tirar de familia extensa, pero con peticiones muy claras. Esto es lo que yo trabajo con mujeres. O sea, es que necesito que paséis tiempo con ella para no pasarlo yo. No necesito dinero, no necesito que me descarguéis de tiempo con ella. O sea, necesito tiempo para estar con otras personas, para estar con mis hijas, para estar sola o whatever, ¿no? Y si no hay la respuesta que tú esperas, pues entonces tú ya decides desde el lugar donde estás cuál es la otra alternativa. Y entonces aquí hay una frase que yo decía mucho, pensaba mucho y que siempre la comparto por si a alguien le sirve y es, te he pedido ayuda, no opinión. Es decir, si la ayuda que yo necesitaba no puedes, o sea, no juzgo el que puedas o no puedas, está bien, yo necesito esto, ¿puedo tenerlo de ti? Sí, fantástico. No pasa nada, o sea, no hay rencor, no hay enfado, nada. Sin embargo, tengo que buscar otra alternativa por mirar también por mi propio bienestar, ¿no? Esta importancia de cuidarnos. Ostras, esto han sido muchos euros de terapia. Quiero decir que ahora lo puedo decir con esta tranquilidad porque han sido mucho tiempo, muchos euros y un proceso complejo, pero ahora lo veo con esa claridad. O sea, necesito ayuda, no opinión. No necesito que me juzgues como lo estoy haciendo, ya bastante tengo con evitar juzgarme yo todo el tiempo y ya está, ¿no? Y el poner estos límites y decir, bueno, es que puesto que nunca voy a hacer nada a gusto de todo el mundo, voy a tener la tranquilidad de que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo desde el amor hacia mi madre, por supuesto, pero también hacia mí y hacia el resto de mi núcleo familiar más íntimo, ¿no? No es fácil, pero yo creo que estos límites hay que ponerlos porque si no, estamos y se viene una generación de mujeres y de hombres también, pero al final siempre sigue todavía estando ese rol más presente en nosotras. Muy compleja porque cada vez somos mamás y papás más tarde, porque cada vez vivimos más años y esto es una buena noticia. O sea, en el mejor de los casos es que vamos a cumplir años. Entonces, y al final la edad lleva consigo pues una merma de capacidades y esto, o sea, podemos hacer un montón de cosas para mantenerlas, pero está claro que a los 80, por muy bien que te lo hayas montado, no vas a estar como a los 30. Entonces, es muy importante tenerlo presente. Total. Sí, sí, totalmente, ¿no? Y además te estaba escuchando y pensaba, conectaba con la idea de no solo tenerlo presente, sino también qué huella dejamos en nuestras criaturas, por cómo nos relacionamos con los mayores de nuestras familias, ¿no?
y desde qué lugar validamos nuestras necesidades. Jessica lo contaba, ¿no? Ponerte tú en primer lugar porque si pones en primer lugar cualquiera otra, ¿quién te atiende a ti, no? Y es algo que a mí bueno, me ha hecho pensar, ¿no? En una conversación de antes de ayer, por la mañana con mi hijo, ¿no? ¿Cuándo vas con la yaya al médico y por qué vas al médico y por qué vas tú al médico, ¿no? Y yo le contaba mis motivaciones, ¿no? Y mi intención, ¿no? Y desde ahí él se puede relatar una visión o unos valores o una manera de hacer, ¿no? De que el cuidar es amar, como tú muy bien dices, Tania, ¿no? Con lo que yo quiero, ¿no? ¿Cómo quiero estar ahí, ¿no? Aun poniendo esos límites, ¿no? Yo recuerdo que en uno de los procesos de enfermedad de mi madre, cuando mis tías, ¿no? Somos como un clan, ¿no? Un clan de, te diría que de mujeres, ¿no? Muy matriarcal, ¿no? Aunque los hombres ahí también tienen un papel potente, ¿no? Pero fíjate que cuando mis tías hacen como ese balanceo, ese equilibrio, ¿no? Estamos aquí, ¿no? Y cuando tú haciendo este acompañamiento pues, a la madre, ¿no? Poniendo o explicando esos límites, cuando mis tías de alguna manera validan, lo digo por las mujeres que nos estén escuchando, cuando validan tus necesidades, es como que te sientes reconocida en esos límites, que no estás haciendo nada malo, ¿no? Y que tienes derecho, ¿sabes? Y recibirlo de la familia extensa, para mí, al menos para mí, fue muy sanador y muy liberador, ¿no? Total, total. Bueno, porque quieras o no, el poner límites y más en estas situaciones nos cuesta mucho porque no está permitido, no está bien visto, ¿no? Y cuando te lo validan precisamente esas personas que crees que te pondrán en juicio, ¿no? Es como vale, pues aquí sí que me puedo apoyar, aquí sí que puedo ser y sostenerme, ¿no? Y eso es muy importante, porque cuando hablamos de límites, que era lo que yo al escuchar a Ángels veía, ¿no? Los límites son muy, muy necesarios para sostenernos, para cuidarnos y para darnos la seguridad que necesitamos. Los tenemos vistos como algo malo, pero realmente es lo que necesitamos para que tú misma no pases esa línea, no cedas en eso y en ese ceder es cuando empiezas a desgastarte. Es cuando dejas ya de ser tú porque no estás haciendo lo que está alineado contigo y empiezas a cargarte. Eso es como esas gotitas de agua que van llenando el vaso hasta que un día explotas y dices, ¿por qué he explotado? Pues porque estoy todo el día trasvasando un límite que no estoy cuidando. Entonces, denos cuenta, ¿no? De que, lo escuché en Elisenda Pascual, ¿no? Que el primer límite que tiene el ser humano es el útero, que sostiene, que cuida, que alimenta, ¿no? Que protege. Pues veamos los límites como eso. Pone ese límite desde ese amor, porque no hace falta ponerlo desde la violencia ni desde el malestar. Bueno, si lo pones desde el malestar es que el vaso ya se ha llenado, ¿no? Pero si lo pones desde ese amor, lo que tú decías, es que no me voy a enfadar si no me lo puedes dar, solo necesito saber si me lo vas a dar o no, porque es que en ese espacio, si no, busco otra cosa y no pasa nada, ¿no? Y eso también es muy importante. Claro. Claro, es poner los míos respetando los de la otra persona también y entre todos encontrar dónde está la solución o la alternativa a los Ujú. cuidados. Porque además es lo que decía, yo creo que el juicio puede venir de cualquier persona, lo que pasa que es verdad que de nuestro núcleo íntimo emocional más cercano, incluso esa familia extensa que decía Ángels, es el que más nos puede impactar o el que más nos puede condicionar, ¿no? Entonces el que te validen o ni siquiera a lo mejor de inicio no lo terminan de entender porque vienen con una mirada diferente, pero que haya esa, por lo menos esa conversación es importante. Y los límites, y esto lo digo para las mujeres que nos escuchen, yo creo que se entrenan también. O sea, tú puedes tener tus límites muy Totalmente. claros y además te facilitan mucho la toma de decisiones, porque cuando tú ya tienes muy claras ciertas líneas rojas que son infranqueables, pues el ir, cada vez te sale más fácil el decir, no, es que mi límite está aquí, es que mi límite, al principio cuesta mucho con la boca chica, eludes la respuesta, procrastinas, no coges el teléfono, ¿no? Pero a medida que vas entrenando el límite, yo creo que se va haciendo como mucho más saludable para todos, además.
Jo, me Y tiraría horas con vosotras. quería añadir solo que la validación en la familia extensa pasa, ¿no? En mi caso pasó por darme cuenta que ofrecían ayuda, ¿no? Y estar, y creo que les pasa a muchas mujeres también, ¿no? Estar en dar, que te, si no hace falta tanto, estamos aquí. Tú ocúpate de lo que te puedes ocupar, con qué te podemos ayudar, ¿no? Es estar como atento a esto también, ¿no? Porque a veces en ese estar en medio te crees que tienes que sostenerlo todo tú y no tiene que ser así, ¿no? Estar como Sí, despiertas a esas señales de sí, ayuda, tal cual. ¿no? Tal cual, y a medida que avanzas en el camino te das cuenta que es que hay cosas que no las tenemos que sostener nadie, que es que directamente podemos prescindir de ellas, ¿eh? Es decir, esto es que ni siquiera tiene que estar en nuestra lista de tareas o actividades o responsabilidades porque no nos incumbe a nadie o ni siquiera es necesario incorporarlo, ¿no? Muchas veces hablo de tareas tontas y tal, ¿no? Que no somos de la familia de las mujeres que nos hemos criado en familias en las que en casas donde se podía comer en el suelo. Pues en mi casa, por ejemplo, en el suelo puedes comer porque es una superficie plana, pero pues, limpio del todo a lo mejor no va a estar todos los días y no pasa nada, ¿no? Y no pasa nada. Mujeres, qué regalo. Em, Me apetecía mucho hablar con vosotras, me tiraría hablando con vosotras, de hecho lo hacemos cada vez que podemos, horas, pero nos quiero robar más tiempo. Así que antes de despedirnos, ¿algún mensaje que queráis compartir? Bien para mujeres que nos escuchan, pues eso, mujeres con una carga importante de cuidados y que no siempre saben poner ese límite entre la parte familiar, la parte profesional y que desde luego donde menos miran es a esa parte de autocuidado personal. ¿Qué les diríais? O lo que os dé la gana. Hay Despedíos una vosotras. frase que siempre repito a las personas que acompaño y creo que les hace quizás un clic, por eso las comparto aquí para vosotras, es cuidarte no es egoísmo, es amarte, ¿no? Dejemos de verlo como un acto egoísta, sino como un acto de maternarte a ti misma, ¿no? De autocuidarte. Y creo que, bueno, para mí es como también mi bandera, ¿eh? Cada vez que me empiezo a ir, vuelve, ¿no? Me la repito para mí, es mi mantra para volver al sitio. Y yo añadiría a esta frase que me encanta de Jessica, añadiría la de que tú en la vida no eliges lo que ocurre o lo que viene, sí que puedes elegir o está en tus manos cómo vivirlo y afrontarlo. No lo hagas sola, ¿no? No lo hagas sola, no hace falta hacerlo sola. No hace falta. No hace falta, además lo decimos desde la experiencia personal de entender y de haber experimentado y vivenciado el valor de diferentes tribus, ¿verdad? Ah, total, qué bueno es. Es Mm. que juntas es más fácil. Sí, total. Jo, mil gracias, Ángeles, mil gracias, Jessica, y Placer. nos vemos pronto, espero. Besito.